Bendiciones de lo alto, mis hermanos. El Shalom de Adonai esté con ustedes en los méritos de Yeshua. Siempre que hablamos de las instrucciones de Elohim, que significa el Todopoderoso, nos dice que Pablo Shaul, su nombre hebreo, enseñó que ya la Torá está abolida y que vivimos después de el madero bajo la gracia. Quiero me acompañen a leer a segunda de Pedro 3:16. Estaré leyendo desde la versión Nueva Traducción Viviente, la cual nos dice: al tratar estos temas en todas sus cartas, refiriéndose a Pablo, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo diferente, así como lo hacen con otras partes de las Escrituras. Esto resultará en su propia destrucción. Este verso lo leí ciertamente para referirme a lo que parece que Pablo habla en contra de la ley, de la Torá de Yohei Beihei. Y hoy quiero que nos paseemos por las cartas de Pablo más usadas para decir que ya no estamos bajo la ley, y me refiero a la carta a los romanos. En este paseo quiero leer primeramente la que es más usada, y es Romanos 6:14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Elohim. Para poder comprender lo que Pablo se refiere, debemos leer todo el contexto de este verso, pues Pablo se refiere a la condición de pecado del hombre, a la ley del pecado. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que él mismo escribió en Romanos 7:23, diciéndonos: pero hay otra ley dentro de mí que está en guerra con mi mente. Esa ley me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pablo continúa diciendo en Romanos 7:25, gracias a Elohim, la respuesta está en Yeshua nuestro Adón. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Elohim, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Romanos 7:5. Cuando vivimos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos lleva a la muerte. Como han podido escuchar y leer, Pablo no se refería en Romanos 6:14 a la ley de Elohim, sino a la ley del pecado, que actúa en nosotros cuando estamos separados del Mesías. En los tiempos de Pablo y también en los nuestros, muchos pensaban que haciendo las obras de la ley, refiriéndose solo a los rituales, eran justificados o salvos por ello, aun que estuvieran viviendo en pecado, en desobediencia a los mandamientos. Por esta razón Pablo escribe en Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Elohim por hacer lo que la ley manda,
La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Yeshua sufrió nuestro castigo. El escritor usa para obras la palabra griega ergón del 20:41, que significa hechos, acciones, y para ley la palabra griega nomos del 35:51, que significa regulación. Pablo sigue diciendo en Romanos 9:31, pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Elohim nunca lo lograron. Nuestro Padre Celestial en su misericordia da de su justicia, como cuando eres culpable de algún delito y alguien te defiende logrando tu justificación, y Él nos dio esa justificación a través del Mesías. Leamos a Romanos 10:4. Sin embargo, Yeshua ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley como resultado de todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Elohim. Y es que nuestra salvación radica en la emuná, en la fe, y no en rituales superficiales. Romanos 3:27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Elohim nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. El que camina en fe obedece la ley, y esa obediencia te lleva a ser guiado por el Espíritu de Santidad. Romanos 8:4 nos dice: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos a el Espíritu. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim son hijos de Elohim. Y es que la ley del pecado a la que se refiere Pablo no quería obedecer los mandamientos a la ley del Todopoderoso. Así quedó escrito en Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Elohim siempre. Nunca obedeció las leyes de Elohim y jamás lo hará. Por esto es la importancia de guiarnos por el Espíritu de Santidad que viene a raíz de cumplir los mandamientos y no por nuestras emociones, pues pueden engañarnos. El profeta escribió en Jeremías 17:9: el corazón humano es lo más engañoso que hay y es tremendamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y muchos de nosotros no debemos confiar en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3:5 nos dice: confía en Yahweh con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. El profeta nos hace referencia a la voluntad del Eterno. Leamos a Ezequiel 36:27. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Y en qué consiste este espíritu? Pablo nos los dice en Romanos 8:9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Elohim vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Yeshua en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. La vida de un creyente consta de creer en el Mesías Yeshua y guardar la Torá, las instrucciones del Todopoderoso. Así quedó escrito en Apocalipsis 14:12.
Amar a nuestro Elohim implica obedecer sus mandamientos, así expresa Primera de Juan 5:3. Y también en Primera de Juan 3:24 nos dice: los que obedecen los mandamientos de Elohim permanecen en comunión con ellos, y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. En este paseo que hemos dado por los escritos de Pablo en Romanos, creo que podemos entender a qué ley se refiere Pablo. Él habla de la ley del pecado, no de la ley de Elohim, no de la ley dada a Moshe. Las palabras de Pablo quedaron escritas en Romanos 6 del 1 al 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Elohim nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos pecando? Las Escrituras también nos muestran qué es pecado. En 1 de Juan 3 del 4 al 5, todo el que peca viola la ley de Elohim, porque todo pecado va en contra de la ley de Elohim. Y ustedes saben que Yeshua vino a quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Amados hermanos, la santidad es guiarnos por los mandamientos. Autojustificarse en las obras o rituales no es guiarse, no es guardar la Torah. No serás salvo porque ellos así lo hacen de esa manera. Los mandamientos son nuestra responsabilidad como hijos de Elohim y es la manera en que debemos demostrar nuestro amor por Él. No debemos creernos superiores porque guardamos Shabbat o las fiestas, porque comemos según lo que nos dice Levítico 11. Pues no hay mérito en ello, sencillamente es nuestra obligación, nuestra parte como pueblo del Todopoderoso. Él nos llama a ser su reflejo en la tierra y solo podemos lograrlo guardando sus mandamientos, sus estatutos, haciendo su voluntad. Que el eterno Elohim de Israel les guarde y les bendiga. Shalom.